Señores, buenas tardes. Bueno, vamos a intentar hoy por lo menos aclarar o conocer mejor las posiciones sobre este tema de la enseñanza de religión en las escuelas públicas. ¿Cuáles son las posiciones? ¿Cuáles son los pensamientos que hay? Hemos invitado a distinguidas personas que nos van a ayudar a mirar este tema. Gracias, doctor, por venir. Gracias, profesora. Gracias, doctora. Bueno, ¿quién comienza? Doctor, ¿cuál es su visión? Bien, el tema de la enseñanza religiosa en las escuelas estatales es un tema que tiene una tradición en la provincia, en algunos países. Se funda esencialmente en el tema de la formación integral. ¿Qué es lo que se trata? De que la religión es parte de la cultura, es parte de esa formación integral que hay que intentar transmitir a los alumnos, que hay que tratar de transmitir a los niños y adolescentes. Y esa formación, la religión le da un plus, ¿no es cierto?, en lo que hace a escala de valores, humaniza, moraliza. Aparte, la educación religiosa, como decimos, no se entiende la cultura del todo muchas veces si no es desde los valores religiosos. Entonces, es un derecho que tienen los padres y de hecho así se ha incorporado en nuestra Constitución provincial y en la legislación provincial, de que el padre puede exigir al Estado la enseñanza en horas de clases de religión acorde al credo que la familia tiene esa creencia. Y se respeta en esto la diversidad de credos. Es cierto que en la práctica no es tan sencillo este tema, pero sí la enseñanza, que es de 40 minutos, no es que tampoco hay una carga horaria muy extendida. Cuando hay chicos de otro credo, la maestra de religión tiene que en su planificación prever tener una reunión previa con el papá del otro credo, por ejemplo, puede ser credo judío, puede ser musulmán, y el padre le tiene que facilitar el material que tiene que trabajar el chico. Entonces, la idea es poder ejercer ese derecho de los padres, ¿no es cierto?, de que se los eduque en el credo en los cuales ellos tienen su convicción y su creencia. Esencialmente, ese es de alguna manera el fundamento. Doctor, su visión. Sí, bueno, en estos días básicamente se ha dado el planteo y se ha puesto nuevamente en el tapete la discusión de la laicidad o no en las escuelas públicas, en las escuelas estatales. Y por supuesto nosotros como defensores de la laicidad en las escuelas estatales consideramos que hoy no existe una norma que prescriba específicamente la laicidad en las escuelas públicas. Como bien lo dijo acá el doctor, nuestra Constitución provincial y nuestra legislación provincial, la Ley de Educación Provincial, prescribe que la enseñanza a cargo de la familia será de acuerdo a sus convicciones, a sus creencias, y que podrá exigir, como bien lo dijo usted, en el horario de clase la enseñanza de la materia de religión, de la confesión que uno profesa en su ámbito personal. Así es. Por supuesto, esto siempre respetando la diversidad de todas las creencias que habitan dentro de un aula. Ahora, este tema de la laicidad o no ha generado un sinnúmero de debates en todas las provincias. El caso más paradigmático nosotros lo tenemos, el de Salta, donde un grupo de padres ha solicitado a través de una acción de amparo la inconstitucionalidad de estos artículos que son similares a nuestra ley provincial y a nuestra Constitución, y sí, la eliminación de la materia religión dentro de la currícula en las escuelas públicas estatales. Eliminar directamente. Eliminar directamente. ¿Por qué? Han presentado fundamentos fácticos y jurídicos muy sustentables para solicitar esta acción. Ahora, ¿cuál ha sido el resultado? En primera instancia, el juez Domínguez ha rechazado el planteo de inconstitucionalidad de estos artículos, pero sí ha recomendado que el Ministerio de Educación de la provincia de Salta adecue la materia religión o el dictado de la materia religión a los parámetros establecidos en las convenciones y tratados internacionales, más precisamente en la Comisión de Derechos Humanos y en la Comisión de Derechos Sociales, Políticos y Económicos, que establece
que la educación religiosa estará a cargo de los padres y que la escuela pública estará encargada del dictado de historia de la religión en general y de ética, siempre y cuando sea neutral y no implique un adoctrinamiento de los alumnos. ¿Esto qué significa? Que ninguna escuela pública puede adoctrinar en una confesión religiosa en particular. Nosotros tomamos de base la religión católica porque es la mayoritaria. Esto lamentablemente hace un par de meses la Corte Suprema de Salta ha rechazado esta acción de amparo. Ahora, ¿cuáles son los fundamentos que nosotros que tomamos como defensa del laicismo en las escuelas públicas? Principalmente porque la enseñanza religiosa en las escuelas estatales sería violatorio de los principios de libertad de culto, de creencia, de los principios de igualdad, de los principios de la libertad de reserva y de conciencia y respeto de las minorías étnicas y religiosas. Quiero darte unos cuantos puntos para que nosotros, marquemos sí la diferencia entre el laicismo y la enseñanza religiosa en las escuelas estatales. Implicaría un trato desigualitario y discriminatorio para aquellos alumnos que profesan una religión católica o cualquier otra religión y para aquellos alumnos que no profesan ningún tipo de culto en particular. Violaría con los principios de tolerancia y pluralidad de aquellas religiones minoritarias que no estarían incluidas dentro de la currícula que hoy generalmente es religión católica. Pero está prevista la posibilidad de los otros cultos, ¿no? Bueno, supongamos que el Estado pueda adaptar esos contenidos en base a la pluralidad. Usted bien también lo dijo hace un rato, en la práctica sería hasta casi imposible. Yo leía una declaración esta semana de la secretaria de Educación de la provincia en donde manifestaba, en donde los padres podrán los niños llevarán su contenido, su lectura, y si no hay ningún tipo de creencia, se harán, dijo, y así lo digo textual, ¿no? Oraciones ecuménicas. Yo creo que en la práctica esto no se aplica. Hoy sí se aplica la religión católica apostólica romana. Otro fundamento en defensa del laicismo son los docentes, y esto por supuesto no para nada es ir en contra de la enseñanza de los docentes que han estudiado para esto, pero sí decir que los institutos que hoy preparan y habilitan estos docentes dependen de la curia y están en muchas provincias subsidiados por el Estado provincial. ¿Qué opina usted? Yo sobre lo que nos compartía la doctora, primero sobre el punto de la discriminación, no creo que una sana laicidad, que como nosotros lo entendemos, tenga algún elemento discriminatorio. La enseñanza de la educación, la enseñanza católica en las escuelas, primero que es libre, es decir, los padres tienen en su conciencia el derecho de pedir, ¿sí?, que estos alumnos en las horas de clase tengan una materia alternativa, y eso está previsto que así sea. Además, antes de hablar de eso, yo quería decir otra cosa, ¿no?, que todo ser humano en su integralidad se lo entiende inserto en una historia y en una sociedad, ¿no? No solamente que lo religioso es una dimensión de la persona, y lo trascendente también, que es innegable. Negarlo sería no dar una educación integral a la cual los padres tienen derecho, sea cualquier, no estamos hablando de la religión católica, ¿verdad? Esto por un lado, esta inserción que tiene la persona en una cultura, en una historia que lo hace comprenderse a sí mismo. Pensemos, por ejemplo, que nuestras tradiciones, nuestra literatura, nuestra música está impregnada de valores católicos. Entonces el Estado, ¿no?, tiene la misión de tutelar, de fomentar y de reconocer esos valores que encuentra, porque el Estado es posterior al pueblo, ¿no? Y en la defensa y en, no declararse a sí mismo ni por un credo ni por otro, pero sí promover, facilitar la libre expresión, y en este caso la preponderancia de la religión católica por un hecho histórico y cultural, que podría haber sido otro culto,
no implica una discriminación, porque le ayuda a cada niño a comprenderse en su historia y a su vez le da la libertad de conciencia para, para encontrar otro espacio de formación hacia los valores trascendentes, como puede ser un espacio de ética o de moral, ¿no? Además, esto de la pluralidad, yo creo que justamente el reconocimiento, la negación de la dimensión religiosa no ayuda a la pluralidad, porque justamente el reconocimiento de la dimensión religiosa, ya sea de religión católica, como podría ser culturas originarias y demás, facilita al alumno el encontrarse en la escuela con estas realidades, justamente al diálogo que quizá en otra época no hubo. Entonces, el respeto al católico, al agnóstico, al que viene de una cultura originaria, y darle un espacio en la escuela para esa formación que es integral a su persona como humana, porque la religiosidad no se puede arrancar de la naturaleza humana, yo creo que sería un espacio ideal para fomentar el diálogo que nos ha faltado en otras épocas. Lo que habría que hacer es manejarlo, que eso tienen que ser los directivos y las políticas educativas, manejarlo como un elemento, a favor, un elemento positivo, la presencia de la religión. No digo la presencia ni el adoctrinamiento católico. Mira, ¿no? hay una práctica, Sí. comentaba con algunas personas que le habló del tema y me decían, por ejemplo, que en una clase de religión, por ejemplo, los que eran de otra religión salían de la clase, no hasta hace mucho. Sí. O era testigo de Jehová o judío o lo que sea. Quedaban los católicos y el resto tenía que retirarse, se retiraban de la clase directamente. Bueno, yo les pido una pausa. Sí, cómo no. Ya volvemos, hacemos una pausa y ya volvemos.